antes de ir al corte le lanzábamos una pregunta aquí al doctor. Doctor, ¿estas medicinas o estas alternativas valen para la epilepsia? Nosotros como médicos nos basamos siempre en medicina basada en la evidencia. Lamentablemente no tenemos ni un estudio estadístico ni algo que nos evidencie que estos tipos de tratamientos sean curativos hacia los pacientes. Sí, ha habido muchos pacientes que nos comentan, dicen, hemos ido a tomar sangre de murciélago, mi tío tomó sangre de murciélago y se sanó, se curó, pero lo que no sabemos es si verdaderamente el tío estaba diagnosticado o no de epilepsia. Puede que haya presentado una convulsión de cualquier tipo, como les decía al principio. No toda convulsión es epilepsia, ni toda epilepsia presenta convulsiones. Entonces tendríamos que determinar primero ese tipo. Y como te digo, lamentablemente en nuestro medio no tenemos la información necesaria. Yo a lo mucho habré conocido 3 pacientes que sí han tomado sangre, pero no han tenido ningún efecto. Y me gustaría saber si hay más pacientes que sí hayan tenido alguna respuesta o algún efecto al tratamiento de sangre de murciélago para poder hacer un estudio estadístico y poder mandarlo, ¿no? Para ver si se puede hacer. Doctor, ahora, ¿cuál debe ser el cuidado que tiene que tener el paciente, la persona que tiene este problema en su alimentación a nivel emocional? Generalmente lo que necesitamos, en la parte emocional tenemos que obviamente brindar todo el apoyo, hacerle sentir al paciente que tiene el apoyo de toda la familia. Tomar estos, de repente, no sé, matecitos de lechuguita que te relajan, por ejemplo, la valeriana que te relaja, ¿vale estos, doctor? Sí, pueden tomar, o sea, es algo tranquilizante para él, pero lo más importante es que el paciente sienta que su familia está con él, que lo están apoyando, lo están acompañando en este trance, porque al principio sí, es un shock no solo para el paciente, sino para la familia, que hace que se sientan muy, puede ser desprotegido, desesperado de enterarte que tienes una enfermedad, una patología, que antes se creía que no tenía cura, pero actualmente con el avance de la ciencia y todo lo que tenemos, los métodos diagnósticos, dependiendo del tipo de epilepsia, hay incluso algunos que pueden someterse a cirugía y pueden mejorar. En cuanto a la alimentación, son libres de comer todo. Una dieta sana, obviamente, sin comida chatarra, ayuda bastante al paciente porque eso no va a ayudar a que él siga llevando su vida normal. Y lo que tenemos que hacer son medidas higiénicas en el sueño, lo que se llama. Un paciente con epilepsia no debe de trasnocharse, debe cumplir sus horas de sueño adecuadas. Si el paciente, de acuerdo a la edad, póngase, dormimos 8 horas, él tiene que cumplir sus 8 horas. Si estudia una carrera fuerte, porque tengo colegas que son médicos con epilepsia, ellos lo que hacían era estudiar en el día todo y descansar en la noche, porque a veces estudiar, amanecerse en la noche, hace que al día siguiente el cerebro presente más descarga y esto haga propenso a que convulsione o presente crisis. O sea, no dejar para demás. Y obviamente evitar el consumo de alcohol o cigarrillos, energizantes que pueden autoestimular al cerebro y esto puede producir que presenten algún tipo de crisis. ¿Y bebidas oscuras? ¿Qué no debe tomar, doctor? Como te digo, el paciente con epilepsia puede consumir todo lo que él desee. Nosotros, por lo general, en mi caso, yo no les prohíbo casi nada. Les digo que lo hagan todo con moderación, de acuerdo al tipo de epilepsia. Pues, hago siempre énfasis en esto, de acuerdo al tipo de epilepsia, porque como te dije, son muchas las epilepsias, pero de acuerdo a esto el paciente tiene que saber cómo cuidarse, cómo alimentarse, qué hacer. Tampoco lo voy a agarrar y encerrar un cuarto, si tú no puedes comer nada ni tomar, te quedas aquí. No. ¿Qué alimentos entonces le ayudan, doctor? Todos los alimentos naturales, todo puede comer con normalidad, como tú, como yo, comer todo con normalidad, obviamente, como te digo, evitando exceso de comida chatarra o algunos que tengan preservantes, que generalmente es lo que llega del exterior, lo que tenemos en el supermercado. Doctor, necesariamente entonces para esta patología necesitamos acudir a la medicina científica. Claro, para que sea un diagnóstico adecuado y podamos hacer el manejo adecuado del paciente para evitar que a futuro presente otro tipo de convulsiones. Porque generalmente esto de la epilepsia, como te digo, en los casos de las crisis de ausencia de los niños, si no está tratado, puede evolucionar y aumentar hasta que puede llegar a un momento en que empieza a convulsionar, entonces ya va a ser demasiado tarde. Doctor, para ir concluyendo, por favor, ¿dónde lo encontramos? Su número de celular, por favor, para aquellos compadres, comadres que de repente quisieran consultarle o visitar
consultarlo también en sus oficinas, en su Claro, consultorio. yo les voy a dejar mi número para que puedan contactarse, es el 705-94-737 o el 752-91-450. Excelente. Cualquier duda me pueden llamar, no hay ningún problema y podemos agendar. Gracias, doctor. Un mensaje, por favor, para aquellos compadres que tienen este problema de epilepsia, doctor, por favor. Bueno, a todos los pacientes que cursan con esta patología, decirles que actualmente hay tratamiento, hay cura y hay un manejo adecuado de la patología como tal por parte del médico y del paciente hace que esto sea llevable. No tengan miedo, pueden hacer todas las actividades con normalidad, incluso pueden hacer deporte, las mujeres con epilepsia pueden embarazarse, pueden dar de lactar, hay muchos mitos que se han creado y estamos aquí para poder responder a sus interrogantes si ustedes desean. No duden en llamar y podemos responder. Excelente. Gracias. Gracias, doctor. No. Buen camino siempre. Te esperamos siempre Muchas aquí en el gracias. TAIPI. Gracias. Vamos a continuar, por favor. Aprovechamos la invitación a través del TAIPI para el día de mañana, sábado, compadres, comadres. La cita es en la provincia Manco Cápac. Tenemos dos actividades. Uno en Sampaya, donde nuestros hermanos, nuestras hermanas, abuelos y abuelas del territorio se preparan para dar la bienvenida a muchos de nuestros compadres. Se va a llevar el festival autóctono, va a haber música, va a haber danza, van a estar nuestras autoridades. Y por supuesto también va a ser en el municipio de Tiquina, en Santiago de Oje, la primera feria de pescado, compadres, la primera feria del pescado. Los invitamos a todos, acompañémonos, por favor, compadres, apoyaremos a nuestros hermanos de nuestras comunidades. Viajen, por favor, compadres, vaya a desestresarse. Santiago de Ojo es un lugar bellísimo, compadres, al igual que Sampaya. Hay dos actividades en la provincia Manco Cápac. Y veremos cómo va a estar el clima. Jutapjam Hilat Culiacanaka, Axarcam Sasin Hawilt Abham Hilat Culiacanaka, Hichurun Casina, Hichuroja con Jamaquinisa, Hichuro viernes uno con Jamaquinis Hilat Culiacanaka, Sumist Abham Niakirakiwatunka, Kimsani grados centígrados, Ukau Hilhatani, Chusanka Kiniu Hilat Culiacanaka, Lupiniu Hichuroja, Lupiniu Hilat Culiacanaka, Ukamaraki, Karuro, Sabadurus con Jamaquinis Hilat Culiacanaka, Tunka Kimsani grados centígrados, Ukau Hilhatani, Chusanka Kiniu Hilat Culiacanaka, Ukampirusa Lupira Kiniu Hilat Culiacanaka, Amuya Siñasawa. Ukamaraki domingo rusti con jamaquinis Hilat Culiacanaka, Tunka Kimsani grados centígrados, Ukau Hilhatani, Ukamaraki ma grados centígrados, Ukau Saraktani Hilat Culiacanaka, domingo roja, Awaseroja, Chalhat Anini Hilat Culiacanaka, Ukuruja Wilt Anani Awaseroja, Umaro Hilat Culiacanaka, Ukaspawa, Pachaja, Taipi, Wakichavita Katpacha. Por favor, ahora sí nos vamos a ir a este espacio. Mucha atención, aprendiendo a hablar aymara y seguimos con Trabalenguas. Bienvenidos. Taipi, aymara rusa, yate cañane. Gracias una vez más por acompañar nuestro programa El Taipi y este espacio que es Aprendiendo a Hablar Aymara. Vamos a continuar, ayer hemos comenzado con las trabalenguas, vamos a continuar, compadres, en esta jornada. Vamos a ir practicando para que esto nos salga así bien fluido y rápido, compadres. Por ejemplo, tiene que ser así más o menos. Cuento, porque cuando cuento cuentos más, cuentos cuento. Cuento cuentos porque cuando cuento cuentos más cuentos cuento. Algo así rápido nos tiene que salir, pero en aymara. Comencemos, Cuyaquita. Mucha atención, por favor. Mucha atención a toda la familia. Trabalenguas es lo que tenemos en esta jornada. Tomen en cuenta, por favor. Ahí está, aprendiendo a hablar aymara. Trabalenguas, Lajra Chinjanaka. Lajra Chinjanaka, mucha atención, trabalenguas en aymara, Lajra Chinjanaka. Vamos a comenzar con el primero, compadres, así que a prepararnos. Ahí está, mucha atención. La viejita vendiendo tripas fritas se compró la raíz de totora fresca. ¿Cómo se dice en aymara? La viejita vendiendo tripas fritas se compró la raíz de totora fresca. ¿Cómo se dice en aymara? Tomemos en cuenta que son trabalenguas y lo voy a hacer en 3 tiempos. Lento, un poco más rápido y rápido. ¿Ya, compadres? Chuy manija, chunchuli, chalhantasi. Chaljantasawa, choña chuyu, chala casitaina. Chuy maneja,
chunchuli, chalhanta sawa, chohña chuyu, chalacasitaina. Ahora sí, más rápido. Chuy maneja chunchuli, chalhanta sawa, chohña chuyu, chalacasitaina. Una vez más, chuy maneja chunchuli. A ver, aquí me dicen rápido, comadre. Tranquilos, por favor. Es trabalenguas, compadres. Tenemos que hacer rápido. Sí, es rápido, compañeros. Aquí me dicen rápido. Ya, está bien, tata productor, te voy a hacer caso. Chuy maneja chunchuli, chalanta sawa, chohña chuyu, chalacasitaina. A ver, siguiente, por favor. Les voy a tomar examen aquí. Ay, qué difícil, compadres, ¿no? Pero tenemos que lograr. Ese es un gran desafío para todos nosotros. ¿Cómo se dice? La tartamuda silbando alegró a 3 arañas. ¿Cómo sería la trabalengua en aymara? La tartamuda silbando alegró a 3 arañas. Mucha atención. En 3 tiempos. Kaka kuyacaja, kuyusisawa kimsa kusikusiro, kusis ayataina. ¿Ya? Ya, mucha atención. Una vez más. Kaka kuyacaja, kuyusisawa kimsa kusikusiro, kusis ayataina. Ahora sí. Kaka kuyacaja. Ahora sí, por favor. Kaka kuyacaja, kuyusisawa kimsa kusikusiro, kusis ayataina. Kaka kuyacaja, kuyusisawa kimsa kusikusiro, kusis ayataina. Una vez más. Kaka kuyacaja, kusisi. Otra vez. Kaka kuyacaja, kuyusisawa kimsa kusikusiro, kusis ayataina. Ahí está, por favor. Son trabalenguas. Vamos a ir practicando en casita, por favor. Y vamos a, pues, tiene que ser rápido, ¿no ves? Rapidito, aquí dicen rápido, comadre. Es trabalengua y tenemos que sacarlo. Y lo vamos a sacar, compadres, comadres. Que sea un gran desafío para todos nosotros. Gracias por acompañar este espacio, aprendiendo a hablar aymara. Taipi, aymara rusa yate cañane. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, siempre agradecidos a todos ustedes quienes nos acompañan día a día. Gracias al doctor Lenin Peñalosa, él es neurólogo, especialista en epilepsia. Si usted tiene alguna consulta, escríbale, por favor. Ha hecho muchas especialidades también el doctor, así que por favor contáctense con él. Hay alternativas y en nuestras comunidades hay actividades. Mañana, por favor, no se olvide, váyase hasta Santiago de Oje, hasta Tiquina, o caso contrario hasta Copacabana, hasta Zampaya, compadre. Ahí nuestros hermanos nos esperan de nuestras comunidades. Nos vamos, cuídese mucho, por favor, compadres, comadres. Y kisinka mapanaya, askinakwa akurunakaja, utkawito qena, kamawito qena, irnakawito qena, humanakaja, jepat aparakita. Hayaya ki panaya, utkawito qena, kunalurawinakas, yamakisa, hilanakaja, chachanakaja, yanap apkataw kuyakanakaruj, compadres, comadres. Takaniwa, utkawito qena, tapiña, taxiña, jariña, takikuna utkarekej, takaniwa yanap asinyan hilat kuyakanaka. Saraway kanyan. Lunes urukam.